crucificado, ¿verdad? Con Cristo. Muy interesante saber esto. Al estar crucificado con Cristo significa, aleluya, es negación completa. Nada de egoísmo, nada de orgullo. Estamos, aleluya, crucificados con Cristo. Dependemos de Él. Realmente, el libro de Timoteo, Pablo escribe y dice: vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, porque teniendo comezón de oír se amontonarán, dice, a fábulas, a filosofías, a estratagemas de hombres, y apartarán el oído de la verdad, ¿verdad? Y hermano, es el tiempo en que estamos viviendo estas cosas. Es triste, ¿verdad?, que en lugar de que la iglesia esté avanzando, y no es de que estoy diciendo que no está avanzando, Dios conoce a los que han de ser salvos, a los que han de ser salvos, pero la gente está viviendo un evangelio, podemos decir, vacío, hueco, según para ellos eso es el evangelio, eso es el vivir una vida cristiana acomodada a su gusto, a su antojo, a sus deseos, a sus pensamientos, y todo. Podemos enumerar un montón de cosas y poner etcétera y etcétera y etcétera, muchas cosas. La gente está viviendo ese evangelio, no está viviendo un evangelio real que demanda, un evangelio que pide, porque es lo que pide el Señor, aleluya, amén. El que persevera desde el fin, ese será salvo, amén. El estar constante, aleluya, sirviendo al Señor, eso no quiere decir muchos. También hay dos cosas que pueden traer, y estas palabras pueden ser espada de dos filos para muchos. Cuando yo digo, aleluya, podemos estar dentro de cuatro paredes pero no servir al Señor, y esos muchos se excusan y dicen: ¿ves? Eso es lo que yo te digo, es lo que yo siempre he dicho, que no es necesariamente estar en la iglesia. Pero la Biblia, en el autor de Hebreos dice que no nos dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Hay gente que tiene en la mente: yo estando en mi casa no le hago daño a nadie, estando en mi casa soy mejor que un cristiano. Eso es su pensamiento de él. La Biblia a mí no me dice eso. La Biblia no dice eso. La gente dice: no tienes que ir mucho a la iglesia porque ya eso es una obra y Dios solo te va a salvar por gracia. Entonces, ¿para qué sería, aleluya, el evangelio? El apóstol Pablo nos habla en sus cartas diciendo que no se cansó día a día de llevar el evangelio y la preocupación por las iglesias. Amén. Se agolpaba sobre su vida la preocupación por las iglesias, hermanos, las de Macedonia, las de Filipo, aleluya, las de Colosas, las iglesias donde él pasaba. Dice la Biblia, aleluya, que él en sus viajes misioneros, imagínense, no se iba de vacaciones, sino que era aleluya, su pasión llevar el evangelio, predicar a Cristo. Y cuando él escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, está hablando una realidad. Hay un dicho allá afuera, si usted lo ha oído, y dice: lo pusieron en la cruz. Mire, hermano, refiriéndose, ¿verdad?, al sufrimiento que, aleluya, causan a una persona. Muchos dicen: lo pusieron en la cruz. Y como el mundo sabe que la cruz, hermano, es señal de padecimiento, es señal de dolor. Allá por el siglo VI, hermano, antes de Cristo, la cruz, aleluya, era un instrumento de ejecución, de tortura, causando dolor, colgando a una persona y clavando a una persona en un madero hasta dejarlo morir. Amén. Hasta dejarlo morir. Y sin lugar a duda, el que padeció y el que fue sometido a eso, hermano, fue Cristo. Hermano, por eso cuando decimos: con Cristo estoy juntamente crucificado, nos comprometemos. Cada vez que leemos la palabra y cada vez que escudriñamos la palabra y cada vez que meditamos en la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, te estás metiendo en un rollo bien grande. Y es por eso que muchos no le quieren entrar a esto. Hablo a esposos, hablo a esposas, hablo a jóvenes, hijos. Por eso la Biblia es práctico.
Amén. La Biblia es práctica, hermano. El evangelio es práctico. No solamente seamos oidores, sino hacedores, dice la Biblia. Porque aquel que oye es olvidadizo. Es como aquel que ve su cara en un espejo y alejándose del espejo no recuerda cómo era. Eso es lo que la Biblia enseña. Es práctico. Empezamos a ver, hermano, que el apóstol Pablo en Gálatas abundó mucho al hablar de Cristo. Si usted va al capítulo, aleluya, de la cruz de Cristo, si usted va al capítulo 6, su verso 11, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución. ¿A causa de qué? De la cruz de Cristo. Mire, hermano, hizo alegoría, mencionó bastante la cruz de Cristo porque sabía lo que estaba mencionando, lo que estaba haciendo, lo que estaba sirviendo. Hermano, ¿tú sabes a quién está sirviendo? Pero algo muy importante para el mundo, eso es, y para algunos cristianos dice, es sufrimiento. Pero déjeme decirle algo muy precioso en nosotros que hemos creído. La cruz es el encuentro del amor de Dios y su justicia. Aleluya. La cruz para nosotros, aleluya, es el encuentro del amor de Dios y su justicia por causa del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí fuimos reconciliados. Ahí el Señor, aleluya, dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Aquellos y nosotros que ponemos nuestra fe, aleluya, y nuestra confianza, hermanos, Él es nuestra salvación. Tenemos la garantía de la vida eterna. Por eso, aleluya, Pablo habla en Romanos en el capítulo 8, versos 16 en adelante, aleluya: si somos herederos, coherederos con Cristo, si juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. El padecer por la causa, aleluya, del evangelio es lo que muchos, aleluya, no quieren comprometerse. El padecer, aleluya, o el estar en el ojo del huracán es lo que muchos no quieren hacer. Para ser un buen cristiano, déjeme decirle, para ser un buen creyente hay que pasar vergüenza, hay que pasar odio, hay que pasar injuria, hay que pasar maltratos. Recuerdo de un hombre que no tenía nada, pero aceptó el evangelio de Cristo. Él tuvo 6 hijos. Déjeme decirle, mitad y mitad, 3 hembras y 3 varones. Él no tenía nada. Escuche, hermano, él llevó el evangelio a su casa. Su esposa, escuche, le tiraba la puerta, no lo dejaba entrar. Qué duro es pagar, aleluya, un precio. Pero él siempre teniendo la paciencia, siempre, aleluya, perseverando en Cristo. Su esposa decía: mira los males, somos pobres. Él nunca llegó o quiso tener grandes cantidades de dinero y no se afanó, sino que perseveró. El último día de su muerte le dijo a sus hijos: no les voy a dejar una herencia, pero los voy a dejar en el camino verdadero, en el evangelio de Cristo. Esa es la mejor herencia que les puedo yo dejar. Pero durante ese tiempo que él vivió, hasta el último día de su muerte, aguantó, soportó, se fue a meter a una familia de idólatras, una familia que practicaba la brujería, que practicaba la hechicería. Sus suegros, ¿verdad?, para que fueran bendecidos sus cosechas, siempre traían al brujo para bendecir sus cosechas. ¿A dónde se fue a meter? Pero padecer por Cristo es algo precioso. Por eso el mundo nos tiene envidia.
Por eso el mundo nos odia. Y déjeme decirle, no solo el mundo, algunos se prestan también para hacer esto. No nos pueden ver. Pero terminando, aleluya, la historia, ahora el fruto de la perseverancia de ese hombre, el fruto, aleluya, del trabajo de estar en Cristo, de no negar, de estar firme, aunque pasó tormentas, aunque pasó tribulaciones, aunque lo tildaron de X cosa, él perseveró hasta el fin. Ahora la cosecha es bastante. La cosecha de ese hombre ha traído ministros, pastores, ha traído líderes de alabanza. Dios recompensa. Dios es fiel. Aunque en el momento su esposa no estuvo de acuerdo a cómo él vivía, cómo vivían, pero él se mantuvo enfrente de todas las situaciones. Ahora la cosecha es bastante. Ahora la cosecha es mucha. Hermano, por eso es necesario, aleluya, permanecer en Cristo Jesús. Y algo que quiero hablarles, hermano, sin embargo, aleluya, Jesús llama a sus seguidores a tomar la cruz y seguirlo. Para gente, para las personas, aleluya, quizás puedan decir, como le dije anteriormente, decir ese dicho: he tomado la cruz. Y lo toman como en son de broma, en son de burla. Pero para nosotros no es así. Para nosotros es real. Tomar la cruz de Cristo es un símbolo de sufrimiento terrenal. Pero Dios, aleluya, oh Jesús, nunca nos va a dejar solos, nunca nos va a desamparar. Amén. El primer libro de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, verso 21, hermanos. Pues Dios llamó a hacer lo bueno, aunque esto significa que tenga que sufrir tal como Cristo, aleluya, sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Es un compromiso. Hay un ejemplo. Yo lo estoy leyendo en una versión diferente, pero usted lo ha de tener en la versión que es acostumbrado a leer. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tenga que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. ¿Cuántos siguen el ejemplo de Cristo y cuántos siguen sus pasos de Cristo? Es un compromiso, es comprometerse. Es tomar responsabilidad. Seguir los pasos de Cristo no es fácil. Meterse, aleluya, a andar en los caminos del Señor no es fácil. Seguir el ejemplo de Cristo no es fácil. Pero dice la Biblia, aleluya, que Él los llamó a hacer lo bueno. Y todo tiene su recompensa. Ahí mismo en el capítulo 4, verso 13 de Pedro, del primer libro de Pedro, dice la Biblia: en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando se ha revelado en todo el mundo. Hermano, alégrense muchos, porque, aleluya, estas pruebas nos hacen ser partícipes del sufrimiento de Cristo. Es lo que el mundo no quiere hacer, es lo que el mundo evita, y es lo que muchos están evitando, aleluya, ser participantes de los padecimientos de Cristo. No quieren. Pero para mí, yo siempre digo, hermano, por ejemplo, no hablo mucho monetariamente aquí en la iglesia, pero es un privilegio, aleluya, el darle al Señor.
Es un privilegio, aleluya, alabar al Señor. Es un privilegio adorar al Señor. Es un privilegio estar sentado escuchando la palabra de Dios. Muchos ahora en día, ya con una enfermedad avanzada, con una enfermedad crítica en su vida, estando en un, aleluya, en un hospital, en una sala de hospital, quisieran estar en un lugar para oír algo hermoso, la palabra de Cristo, pero no pueden. Muchos que están allá recluidos, están presos, quisieran salir y cambiar la forma de vivir. Quisieron que antes de cometer el homicidio, quisieron que antes de meterse a las pandillas hubieran escuchado el mensaje de salvación y arrepentirse. Lamentablemente tienen años ahora de por vida para estar en un lugar. Nosotros nos debemos de alegrar mucho porque somos participantes. Es una, aleluya, es una dicha participar de los padecimientos de Cristo. Amén. Amén. Significa muerte. Vamos a morir. Cuando Cristo dice tome su cruz y sígueme, es morir. Hechos capítulo 10 verso 39. Nosotros, dice, aleluya, somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos en Jerusalén. Ustedes ahí, aleluya, el apóstol Pedro pone el dedo y señala y dice, lo mataron, lo colgaron de un madero. Escuche, mataron al Cristo de la gloria, mataron al Redentor del mundo. Por eso que el evangelio es perseguido, por eso que el evangelio, hermano, en donde quieras, en el hogar más sencillo en la tierra, si no aceptar a Cristo, es una persecución contra el evangelio. Y hasta el lugar más lujoso de esta tierra, si no se ha aceptado a Cristo, si no está Cristo en ese hogar, es una persecución para el evangelio, porque no han entregado su vida a Cristo el verdadero. Y qué vergüenza, pasar vergüenza. Nadie de aquí quiere pasar vergüenza. Nadie de aquí quiere ser avergonzado. Nadie de aquí quiere ser, aleluya, puesto que lo señalen. Pero Hebreos capítulo 12 verso 2 dice, hagámonos con los ojos puestos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe. Jesús, aleluya, que renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz y ahora está sentado junto al trono de Dios. Vergüenza. Renunció Cristo. Por eso cuando usted lee el capítulo 2 verso 5 en adelante, aleluya, del libro de Filipenses, usted va a encontrar cómo el Señor, como Cristo, Él siendo Dios, no se igualó en ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. Aleluya. Por eso nosotros estamos comprometidos como cristianos. Si usted se quiere rajar de aquí, de este mensaje de aquí para adelante, es de usted lo que quiere hacer, pero nosotros estamos comprometidos. Por eso el autor de Hebreos dice, aleluya, que Cristo, renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse. Cobardes aquellos los que han dicho, te seguiré, y regresan para atrás. Cobardes aquellos, aleluya. Y un día nosotros quizás estaremos en esta misma situación. Solo recordemos que ningún cobarde heredará el reino de los cielos. Amén. Él sufrió, Él padeció, pero tuvo su recompensa y tiene recompensa. Está sentado, dice la Biblia, a la diestra del Padre, junto al trono de Dios. Hermano, seguir a Cristo, tomar la cruz, es el resultado de una injuria contra tu vida. Mira, hermano, Mateo capítulo 27 del 39, aleluya, al 44.
Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo en 3 días lo edificarás. Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel, es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Hermano, la injuria, el insulto, el atentar contra la dignidad de una persona, el insulto hacia Cristo, el atentar, hermano, contra la dignidad del Hijo de Dios, que nunca hizo males, sino que todo hizo bien. Pero la injuria que vivió a sí mismo, ¿por qué nos ha de sorprender a nosotros cuando se burlan de nosotros? ¿Por qué nos ha de sorprender cuando nos digan ciertas cosas si nosotros, aleluya, estamos comprometidos con el Señor? ¿Por qué me he de acobardar, aleluya, por aquellas palabras que digan o que dicen si estoy comprometido con el Señor? Hermano, todos los que pasaban injuriaban al Señor. Y otra de las cosas es, le repetían lo que él había dicho. Así hacen mucho con nosotros. He oído testimonio de gente que la esposa o el esposo le dice a uno de los que ha creído en el Señor: no, que te hincas a orar, eso es lo que sirves. Para eso es que te hincas delante de Dios, haciendo burla. Hay gente, imagínense, hermano, que ha llegado a decir: eso es lo que predicas, eso es lo que estás haciendo. Qué lástima, qué tristeza. Los enemigos del hombre son los de su propia casa, dice el Señor. ¿Para eso predicas? Es que lo tienen a uno que no puede fallar un poquito, porque dicen: oh, ¿te acordás que predicaste de eso? No saben y no se dan cuenta, aleluya, que están injuriando, aleluya, a un hombre de Dios. Yo sé que Cristo, aleluya, perfecto en todo, nosotros imperfectos, pero a veces con las mismas palabras que decimos nos acusan. Con las mismas palabras, aleluya, que decimos, se vienen contra nosotros. Pero demos gloria a Dios, aleluya, porque Él nos va a librar de todo, amén. Y gente, escuche bien el tipo de personas. Por eso, hermano, dicen allá que la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. Escucharlo del mundo es común, escucharlo de aquellos incrédulos es común, pero escucharlo, aleluya, de los cristianos, qué triste. Escucharlo de aquellos que saben la palabra de Dios, aquellos que escudriñan la palabra de Dios, es más triste. Los escribas, los sacerdotes, que sabían, que conocían, que dieron fe a Herodes. Cuando Herodes preguntó: ¿dónde ha de nacer el rey de los judíos?, dijeron: oh, es en Belén. Ellos sabían, ellos conocían, pero ellos mismos, los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Amén. Señor, aleluya. Y decían, en son de burla, no de alabanza hacia el Señor, sino que decían: Rey de Israel, es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Escuche, ¿Cristo lo podía haber hecho? Sí, Cristo lo podía haber hecho, pero no iba a complacer caprichos, aleluya, de gente incrédula, de gente perversa. Así mismo el evangelio, nosotros no podemos, aleluya,
volvernos contra ellos. No, sino que quedarnos callados. El mejor arma, aleluya, para alguien es quedarse callados, dice. Dice, creeremos en Él. En Dios confía. Escuche bien, las palabras que habla el libro de Mateo son muy importantes. Escuche, la blasfemia contra la palabra de Dios, la blasfemia con lo que se predica, aleluya. Dice, en Dios confía, que le libre Él. Ahora, si Él quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Aleluya. Que le libre Él, porque ha dicho que es hijo de Dios. Era un pecado para ellos decir que, aleluya, Él era hijo de Dios. Para la gente es ofensivo decir que nosotros somos hijos de Dios. Para la gente es ofensivo. El muchacho en la escuela tiene que tomar valor para decir que es hijo de Dios. Y va a ser atacado, va a ser confrontado, va a ser triturado. Pero le digo una cosa, viene una paga, viene una recompensa. Mira, hermano, en la misma forma, dice la Biblia, lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con Él. Todos están contra la palabra, todos están contra el Señor. Todos insultan, todos atentan contra la dignidad del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, contra los hijos de Dios. Escuche, hermano, llevar la cruz de Cristo, nos van a rechazar. Pero también, aleluya, le quiero decir, dichosos seríamos cuando nos rechazan. Hermano, llevar la cruz de Cristo en estos días va a ser más difícil, va a ser más comprometedor. He aquí donde se van a ver los verdaderos hijos de Dios. Hermano, dice la Biblia que el grano va a ir hacia el granero celestial y la basura y la paja va a ser quemada. Y déjeme decirle que, aleluya, en muchas culturas, y lo hacían en el antiguo tiempo, cuando sacudían el grano, hermano, la forma de sacudir el grano es para botarle la basura, porque el grano tenía que entrar limpio, el grano tenía que entrar puro hacia el granero, porque dicha basura era para que, si el grano no se sacudía, esa basura o lo que lleva el grano puede acarrear con ello peste. Ustedes conocen el gorgojo, ¿verdad? El que daña el grano. Eso viene a podrir y a dañar el grano. Por eso, hermano, el Señor dice que ha mandado a sus ángeles a sacudir el grano. El rechazo. Por eso, hermano, cuando más te comprometes con el Señor, más puro llegas a ser. Cuando más te comprometes con el Señor, aleluya, más santo vuelves a ser. Ahora bien, la otra palabra es la negación de sí mismo. Ahora, este es el centro del mensaje. ¿Sabe por qué Pablo escribe y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí? Hasta el día de hoy, no quiero juzgarlo, pero usted saque sus conclusiones. ¿Cristo está viviendo en mi vida? ¿Cristo está viviendo en mí? Estoy dando fe, aleluya, que estoy representando a Cristo y que Cristo, la persona, no me ven a mí, ven a Cristo. Ven a Cristo. Mira, hermano, cuando una persona, aleluya,
se niega a sí mismo, está entrando a un compromiso real con el Señor. Lealtad se le firma y se le hace a nuestra nación, a nuestros símbolos, de cuidarlos, de protegerlos, de presentar defensa a todo lo que venga en contra de nuestra soberanía. Igualmente, el que sirve a Cristo tiene que prestar lealtad a Cristo. Por eso que todo cristiano comprometido, aleluya, aunque esté viviendo en hostilidad, él siempre va a hablar de Cristo. Aunque esté viviendo en persecución, nada ni las cosas de este mundo podrán, aleluya, apagar la pasión que tiene por Cristo. Cuando Pablo se topó con Festo, Pablo estaba encarcelado. ¿Y sabe qué es lo que quería Festo? Una mordida. Para el apóstol Pablo y para la mente de muchas personas, ¿por qué no pagás la mordida y salís libre y sos más libre de predicar el evangelio? Pablo dijo no a la mordida. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso con el Señor. Pablo tenía un compromiso, aleluya, con el que salvó su vida. Por eso tomar la cruz de Cristo es negarnos, es sufrir. A los jóvenes quiero predicarles en este momento. Ustedes saben y ustedes han oído de su casa y han dado testimonio los de su casa, que es, aleluya, valerse por sí mismo. Cuando no esté papá, cuando no esté mamá, ¿quién les va a levantar para venir a la iglesia? Cuando no esté papá, cuando no esté mamá, ¿quién les va a decir oren? Cuando no esté papá, cuando no esté mamá, ¿quién les va a decir hey, alaba? Ahora le quiero decir a los esposos, a veces las mujeres empujan a los esposos a seguir el camino del Señor. ¿Y será que cuando tu mujer no esté, vas a servir al Señor igual? Ahora bien, a las mujeres, ¿será que cuando tu esposo no esté, vas a servir a Dios igual? Cuando ese hombre que está en tu casa te dice, vamos a la iglesia, sirvamos al Señor, aunque regañadientes vienes, pero cuando no esté, vas a servir al Señor. ¿Estás comprometido con la causa? O nomás porque Él no es Cristo. Hay muchas veces, hermano, el creyente o la persona que viene a la iglesia no viene por Cristo, viene por la persona con la que vive, con el que vive. Es así. ¿Para qué nos hagamos? ¿Hallará el Señor cuando venga, hallará fe en la tierra? Hermano, déjeme decirle, nos debemos de comprometer y luchar y sufrir, aleluya. Llevar la cruz de Cristo es sufrir contra la batalla del pecado. Un pecado que dura toda la vida. Escuche bien. Usted viene a los pies de Cristo, usted pensó que ya pecado, ay Dios, yo el pecado ya lo rechazo. De ninguna manera. El pecado está ahí acechando todo el tiempo. Es mentira cuando la gente me dice, hermano, yo puedo quedarme a dormir con alguien y no va a pasar nada. Créetelo tú mismo, yo te lo creo. La gente así dice, la gente piensa que tiene superpoderes. La gente cree que ya está todo sobre encima del pecado. No, si no nos consagramos a Cristo, el pecado va a venir a acechar nuestra vida. Pero hay que sufrir la batalla contra el pecado. Alguien que va a Romanos capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. El apóstol Pablo contestando dice: de ninguna manera, porque lo que hemos muerto ¿a qué? Lo que hemos muerto al pecado, hermano, ¿cómo vamos a vivir otra vez? ¿Cómo viviremos aún en él? Si una persona muerta, ¿verdad?, está tieso, ya estuvo, ya se fue, no tiene espíritu, más en él está muerto. Eso es una batalla día a día, morir a las cosas carnales. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, las pasiones desordenadas, las injurias, las envidias, los pleitos. Estamos muertos a ellos. ¿Sí, no? Es lo que la Biblia dice. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Cómo pues viviremos aún en él? De ninguna manera. Debemos de estar muertos al pecado, crucificar nuestros deseos de esa naturaleza pecaminosa. Déjeme decirle que los que estamos aquí, el apóstol Pablo dice: vamos a ser perfeccionados en el día de Jesucristo. Porque, aleluya, dice el libro de Tesalonicenses que esto corruptible, hermano, se transformará en incorruptible. La gente piensa que ya acabó su batalla contra el pecado. De ninguna manera. 8:13 de ahí mismo del libro de Romanos, lo que dice, aleluya, la Biblia: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, tenemos que hacer ¿qué? Morir las obras de la carne. Día a día, eso es una batalla constante. Es una lucha continua contra el pecado. ¿A quienes no llega el pecado a visitar y tocar la puerta y decirle: salgamos a divertirnos, salgamos a ver qué es lo que hacíamos antes? El pecado llega. Y no estoy hablando de una forma literal, sino que al corazón llegan los malos pensamientos. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? Del corazón. ¿De dónde vienen los adulterios? ¿De dónde vienen las fornicaciones? Corazón. Por eso tenemos que hacer morir ¿qué? Lo terrenal, el pecado en nosotros. Es el compromiso de todo cristiano. Amén. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pensaba en Cristo, amaba a Cristo. Pasión era Cristo. Amén. Pasión era Cristo, aleluya. ¿Alguien va a Tito capítulo 2, verso 12? Tito capítulo 2, verso 12, aleluya. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aleluya, aguardando la esperanza bienaventurada, dice, aleluya, y la manifestación gloriosa de Jesucristo. Mire, hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para esta salvación a todos los hombres, y nos enseña día tras día, hermano, que renunciemos a toda impiedad. Mire, hermano, cuando usted lleva una carta de renuncia, cuando usted va a un trabajo, a X organización, usted pone una carta de renuncia y le dice: ya no voy a participar más de lo que ustedes hacen. Automáticamente la compañía toma su carta de renuncia y dice: bueno, ya estuvo. Sacan su nombre del sistema,
y ya usted no pertenece, aunque usted se quede con dichas tarjetas credenciales o bachas que le den en las compañías, usted definitivamente ya no pertenece a ellos, es sacado del sistema. Asimismo, aleluya, dice Tito, que renunciemos a la impiedad. No pertenecemos más a esa compañía, no pertenecemos escuche bien, a esa organización de impiedad. No pertenecemos más a esta organización de deseos mundanos, porque vamos aleluya, a entrar a una de las mejores marcas, a una de las mejores compañías, que es el reino de Dios. Y ahí que se nos dará, aleluya, lo que nos enseñan. Vamos a vivir sobria, justa y piadosamente, y luego aguardando, aleluya, la esperanza bienaventurada, la manifestación de Jesucristo. Esa es la vida comprometida de un cristiano. Ese es tomar la cruz. Ese es someterse no a la organización, a Cristo. ¿De qué sirve que se sometan a la organización? Cristo es el primer lugar. Amén. Cristo es el primer lugar. Cristo es el que tiene que regir sobre nuestra vida. Cristo es el que tiene que gobernar sobre nuestra vida. Amén. Alguien que me busque Pedro, lo que habíamos leído hoy. Amén. Capítulo 2, verso 21 al 24, o 24, 21 y 24 son los dos versículos. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 21 y 24. Aleluya. Amén. Amén. Hermano, muy interesante, el cual no hizo pecado, dice el verso 22. El cual no hizo pecado. Si tenemos una vida en Cristo, no debemos de cometer pecado. Porque ejemplo nos dio, dice, que sigamos ¿qué? Sus pisadas, sus huellas. Y si tienes un ejemplo, hermano, yo me he dado cuenta que cuando te dejan un ejemplo hacer las cosas, vas a seguir cada detalle. Un manual, ¿verdad? Los manuales ahora en día, o los planos que vienen para formar un mueble, ahora todos los muebles ya vienen, ¿verdad? Listo para prepararse. Entonces usted dice, llega al manual y le dice, llega a estos pasos. Primero dice, estas herramientas debes de usar. Y le señalan las herramientas, y después le dicen, vienen ciertas herramientas para ciertas cosas. Ahí vienen, ¿verdad? Inclusive, hermano, hay unos manuales que viene el tamaño de un tornillo. Usted viene y agarra el tornillo y lo coloca donde está la figura o el símbolo, y es exactamente la medida. Usted no se puede confundir. Entonces usted arma todo de acuerdo a cómo va a ir. Ese es el evangelio. El evangelio tiene un manual específico, cada cosa a su medida. Me llama mucho la atención aquellos que trabajan, ¿verdad?, milimétricamente, como los torneros, con esa excelencia, todo detallado, hermano. Igual, la Biblia está tan detallada que nosotros no tenemos el tiempo, nosotros lo agarramos y a confundir todo. Y ahí está el detalle. Después le echamos la culpa a Dios. Dice la Biblia, aleluya, aquí, no lo digo yo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño ¿en qué? En su boca. Que cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.
Me acuerdo de Cristo cuando llegó a una aldea samaritana y no lo recibieron aquellos con pensamientos de hombre. Le dijeron: ¿por qué no haces descender fuego del cielo como dice Elías? Ellos tenían un modelo, ¿verdad? Y Cristo les dijo: ¿y ustedes de qué espíritu son? Entonces lo mismo, Cristo dice, cuando los maldecían, no. Como hablaban, allá hay un dicho, y así lo hacían las personas. Allá en mi pueblo, mucha brujería, mucha santería. ¿Y sabe qué le decía a la persona ahora? Te voy a ver. Y la gente temblaba cuando le decían te voy a ver, porque esa persona seguro iba al brujo. Escuche bien. Cristianos que se amedrantan. Cuando le grita de un hijo, ¿verdad? Allá una persona, te voy a ver. Y la gente empieza a temblar. Voy a ir a ver al brujo, voy a ir a ver al hechicero. Me va a perjudicar la familia, va a hacer esto. No. Cristo dice que cuando lo maldecían, Él encomendaba la causa. Aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe. Amén. Que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, mire hermano, termina, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, escuche bien, ahí acaba algo y después empieza otra, aleluya, oración, y dice: estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, aleluya, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué precioso. Es algo hermoso cuando nosotros renunciamos y peleamos contra el pecado. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. Mira hermano, sufrir una guerra constante contra Satanás y sus poderes malignos, o los poderes de las tinieblas. El reino de Dios va a avanzar mientras yo estoy comprometido. Mientras yo, aleluya, tengo un compromiso con el Señor, se va a mostrar que el creyente va avanzando y conquistando, no para Él, para Dios, aleluya, las almas que deben ser salvas. El reino de Dios debe avanzar porque yo estoy comprometido. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, verso 4. El segundo libro de Corintios, capítulo 10, verso 4, Pablo nos habla: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y dice el verso 6: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea ¿qué? Perfecta. Es muy interesante. Hay una guerra que se libra, sí, y hay una guerra que ganar. Pero nosotros, comprometidos con Cristo, vamos a ganar esa guerra o esa batalla. Hermano, nuestras armas de nuestras milicias no son carnales. Escuche bien, no son carnales. Si usted, aleluya, ve el arsenal que tienen las potencias, ciertos hombres nada más tienen la dicha de conocer, por ejemplo, decir el código para poder accesar a dichas armas. Armas que nosotros no hemos visto. Armas que nosotros desconocemos. Pero potencias en el mundo lo tienen. Ahora, de acuerdo al libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice la Biblia: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces, quiere decir, si estamos en el 2023 y cada año, aleluya,
va avanzando la tecnología y cada año van saliendo diferentes clases de armas en las potencias, en los gobiernos y todo esto. Es decir, que cuando lleguemos en el tiempo de la venida del Señor, las armas estas del 2023 van a ser antiguas ya para ellos. Para aquel entonces van a ser armas sofisticadas. Pero las armas del creyente, las armas que Cristo da, nunca cambian, son las más sofisticadas. Si Cristo viniera en el año 3000, las armas del creyente siempre van a ser más sofisticadas, modernas que las de todo el mundo. Ahora, lo que dice el apóstol Pablo, nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas. Para el comprometido, para el que lleva la cruz. Entonces yo le quiero decir algo: para la gente es sufrimiento, para nosotros no, porque llevar la cruz de Cristo, aleluya, nos da acceso a lo que Él tiene para nosotros. Y estar inscrito y participar en el ejército no terrenal, sino celestial, es una bendición. Amén. Derribando, escuche bien, no solo fortalezas, sino derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Hermano, escuche bien. Por eso Efesios capítulo 6 dice, aleluya, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Si las potestades que gobiernan a este mundo, la influencia satánica que tiene este mundo, ¿verdad? Nosotros podemos contrarrestar. Ningún arma inventada por el hombre puede contrarrestar a los poderes demoníacos. Solamente, aleluya, el cristiano las posee. Solamente el cristiano los tiene. Y derriba fortaleza, y otra de las cosas, derriba argumentos. Amén. Es muy necesario. La guerra con que se libra, aleluya, el cristiano, la guerra que libra el cristiano contra Satanás y los poderes de las tinieblas, hermano, salimos victoriosos, porque Cristo está de nuestro lado. Por eso si usted va al libro de Josué, capítulo 5, si no me equivoco, le dice Josué, ¿de quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y le dijeron, vengo como el príncipe de Jehová, y quítate el calzado que tienes, porque el lugar donde estás santo es. Aleluya. Hermano, antes de tomar las fortalezas de Jericó, Dios ya se había hecho presente. Pero estaba Josué comprometido con la causa. ¿Estás comprometido con la causa? ¿O quieres desertar? No importa la hostilidad del adversario con sus huestes demoníacas, vamos a salir victoriosos. Segundo libro de Corintios capítulo 6, aleluya, 6:3. No, dice, aleluya, no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces,
como desconocidos, pero también conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo. ¿Qué dice? Hermano, está la lista. ¿Cuáles son las armas que habla el apóstol Pablo? Y que hay que luchar, aleluya, a diestra y a siniestra. Hermano, eso es lo que nos hace la diferencia. No dar ocasión a nadie. Ni por más que me cuido, ni por más que hago las cosas, siempre trato de dar ocasión a alguien. Pero el Señor es fiel. El Señor es bondadoso. Hermano, nosotros, cuando aquellos hombres de Dios se enfrentaron a la persecución, cuando aquellos hombres de Dios vieron morir a sus hijos, a sus esposas delante de ellos, cuando aquellos hombres de Dios, aleluya, llegaban a una ciudad y tenían que predicar rápidamente porque venían ya, aleluya, persiguiéndolos, aquellos hombres de Dios no dieron ocasión, aleluya, alguna. Se mantuvieron firmes. Cuando le decían al apóstol Pablo, no creían en su apostolado. Él no, hermano, la gente se levantó contra él y no creía, aleluya, en el ministerio de él. Él, sin embargo, no le puso atención. Él siguió predicando a Cristo. Esa es la diferencia de alguien comprometido. Otra de las cosas, sufre el reproche, el odio y la burla del mundo. Hermano, al decir a las personas con amor lo que es malo, al separarse, aleluya, la moralidad de nosotros y la espiritualidad de nosotros, al negarnos a aceptar las filosofías de los hombres, nosotros, aleluya, automáticamente vamos a sufrir reproche, vamos a sufrir persecución. Y todos los que están aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, sepa que tiene que comprometerse con Cristo. Y el día que empieces a ver reproche en tu vida, el día que empieces a ver odio y burla del mundo en tu vida, dale gracias a Dios porque eres un hijo de Dios y estás viviendo una causa real. El día que el mundo no quiera, aleluya, lo que es la palabra de Dios, lo que tú hablas, lo que tú das testimonio, ese día, aleluya, dale gloria a Dios.